Les invito a que me acompañen en sus Biblias. En la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, verso 2, Romanos, capítulo 12, verso 2, está ahí después de Hechos de los Apóstoles. Y en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, yo les voy a guiar en la lectura así. Romanos 12, 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Inclinemos por un momento nuestro rostro y hagamos una oración. Padre, exaltamos hoy tu nombre y te agradecemos por una oportunidad más de estar aquí juntos en tu presencia, alabando, exaltando, glorificando tu nombre, y por una oportunidad más de escuchar tu palabra y de tener la oportunidad de que tú bendigas nuestras vidas. Tu palabra es vida y hoy estamos aquí porque queremos tu vida, Padre del cielo, la vida que tu Espíritu Santo puede colocar en nosotros. Sometemos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo a la obediencia en Cristo Jesús. Y oramos para que en este momento tu nombre sea exaltado en medio de nosotros con reverencia, con honra y con respeto, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Oh Padre del cielo, guíanos hoy con tu Espíritu Santo y háblanos, porque tenemos hambre y sed de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo escribió esta carta a los romanos, a una iglesia que estaba en la ciudad que era capital del imperio más poderoso en ese momento. Una ciudad inundada por el placer, por el comercio y por la inmoralidad y la corrupción política. Era un mundo donde cada pensamiento filosófico competía por meterse en la mente de las personas para dominar su estilo de vida. La razón humana era todo y el placer era el propósito de la vida. Mientras la palabra de Dios era puro cuento, pero allí estaba una iglesia intentando vivir de acuerdo al Evangelio, y Pablo envía este mensaje a esa iglesia en Roma, que es hoy un mensaje para nosotros. Pregunta: ¿será que encontramos algo de parecido de este ambiente de esa época que yo he citado con relación a nuestros días de hoy? Donde por momentos, en nuestros días de hoy, donde por momentos sentimos como que nubarrones espirituales quisieran rodear la tierra. Y si hablo de nubarrones, eso es oscuridad. Estamos en un mundo que tiene sus propios esquemas modernos. Por ejemplo, las redes sociales que dicen que el valor de una persona depende de la cantidad de sus seguidores, aunque tengan que hacer lo que sea para lograrlo. Y el placer es la razón de vivir, y el éxito de una persona está en la cantidad de lo que produce.
es parte de los esquemas que hoy vemos en nuestra sociedad. En medio de todo eso, hay una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Será esta? Gloria a Dios por los 5 que creen que esta es la iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. Y entonces voy a cambiar mi predicación y me toca hablar de evangelismo, a ver si hoy recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón por primera vez. De personas que luchan por ser mejores cristianos, pero también de personas que parecen estáticas en un punto espiritual inestable. Pero de igual manera de personas que no logran ver una transformación que produzca la madurez espiritual a la cual estamos llamados. Sin ignorar que hay otras personas que se bajan de la barca sin importar si se van a ahogar en el mar de la perdición. Y ese es el contexto de la iglesia de nuestros días. Y hoy tenemos que decir que frente a eso, sin embargo, el apóstol Pablo entendió la situación de la iglesia en su momento en Roma y por esa razón no les escribió un decálogo de reglas o prohibiciones, sino que más bien les dijo que el problema no era el mundo, el ambiente que les rodeaba, sino que el problema estaba en su mente no transformada. Y esta era el motor, la mente era el motor en su manera de vivir, ya que estaba moldeada conforme a los patrones del mundo. Y hoy aquí nos encontramos en Romanos 12:2, una grande verdad bíblica que tiene el poder de transformar una vida, la cual el apóstol Pablo expone como conclusión después de haber escrito los primeros 11 capítulos en Romanos, que son como el evangelio de Pablo, en el cual él expone temas que explican fundamentos del evangelio, tales como la condición del hombre pecador sin Dios, de la justificación del pecador a través de la fe, de la vida espiritual y de la soberanía de Dios. Y cuando él ha expuesto esos temas, él concluye diciendo lo que escribió en Romanos 12:2, que ya lo leímos. Y esa es la gran verdad que yo digo que hoy puede transformar tu vida. Y dado lo que Dios ha hecho por ti, dado lo que el Señor Jesucristo pagó por ti, y dado lo que el Espíritu Santo vive en ti, lo que se espera de ti hoy es que te decidas por ponerte en las manos de Dios y dejar que tu mente sea renovada para que tu vida sea transformada. Porque solamente la renovación del entendimiento es lo que transformará nuestra vida y nos dará un nuevo estilo de vida. Escuché en algún lugar, creo que fue aquí, donde dice que nuestra intención es que cada persona que llega a los pies de Cristo sea obediente al evangelio de Jesucristo y que este sea su estilo de vida. Hagamos entonces, basados en Romanos 12:2, un diagnóstico de cómo está nuestra vida hoy, por ejemplo, a través de algunas preguntas que nos tienen que confrontar a cada uno. ¿Cuántas veces has intentado cambiar tu vida sin cambiar tu mente? ¿Cuántas veces has percibido que no experimentas un crecimiento espiritual y que no encuentras la manera de hacerlo?
¿Cuántas veces te has propuesto ser diferente, actuar diferente, reaccionar diferente? Y tan solo a los 2 días ya te das por vencido y ves que nada cambió. Posiblemente no se trata de que no tengas fuerza de voluntad, tampoco se trata de que no tengas fe. Posiblemente es que no has logrado comprender que tu vida no va a cambiar si tu mente sigue igual. Yo creo que tu vida nunca va a cambiar si tu mente sigue igual, ya que la vida que tienes hoy es el resultado de la mente que tienes hoy. El problema no es que no hayas intentado cambiar. El problema puede ser más bien que intentas cambiar tu vida haciendo las cosas al revés. Porque quieres cambiar desde afuera las cosas superficiales, pero Dios ha diseñado una transformación que no se puede cambiar y que comienza desde el interior de nuestro ser, no desde lo superficial. Y si no cambiamos, si no vemos la madurez espiritual, es porque estamos actuando al revés, porque queremos cambiar lo superficial, cuando el problema está en la mente. Por eso el apóstol Pablo habló de la renovación de la mente como una ley espiritual, no como algo que dependa si te gusta hacerlo. Es una ley espiritual y punto. Sino que más bien estás en el deber de obedecer. No es el gusto, es el carácter de obediencia. Ya que la idea está muy clara, la transformación de tu vida depende de la renovación de tu mente, y eso no depende de tus propios esfuerzos o compromisos motivacionales, ni de cuántas veces asistas a las reuniones de la iglesia. Dado ese diagnóstico, ahora miremos qué significa renovar la mente. No tiene nada que ver con pensar positivo o aprender versículos de manera mecánica, como si funcionaran como una fórmula mágica. Renovar la mente es un proceso profundo, radical y sobrenatural que Dios diseñó de manera precisa, y que cuando lo entiendes, lo aplicas correctamente a tu vida no mejora un poco, sino que tu vida es transformada por completo. Ya que logras aprender que tu mente es como un campo de batalla donde ganas o pierdes tus propias luchas contra los deseos caprichosos del cuerpo. Hay personas que llevan años intentando mejorar y ser diferentes, y hasta se cansan de prometerle a Dios que van a cambiar, y no pasa nada. Pero no pasa nada en su vida. Yo espero, es mi deseo hoy, que entiendas que es necesario que a partir de hoy debes dejar de intentar cambiar tu vida desde afuera y que permitas que Dios transforme tu vida desde adentro. El apóstol Pablo no dijo que debemos empezar por el comportamiento, cambiando lo que hacemos. Él dijo que debemos empezar por cambiar la mente, cambiando lo que pensamos, y hasta la misma psicología enseña que el comportamiento siempre es consecuencia del pensamiento y que lo que haces siempre es el resultado de lo que crees. Porque la mente debe ser renovada. Hay que entender que la mente nunca está en blanco. Desde el momento en que nacimos,
nuestra mente comenzó a ser moldeada. ¿Qué moldeó nuestra mente? Las palabras que escuchamos, buenas, malas, pero algo incidió en la formación de nuestra mente. Por las experiencias que vivimos desde nuestra niñez, por los traumas que nos quedaron por ciertas experiencias que vivimos en la niñez, por las mentiras que nos hicieron creer, eso también moldeó nuestro pensamiento, por los fracasos que experimentamos y por toda, y esto sigue pasando hoy, por toda la basura que el mundo sigue lanzando sobre nosotros y nos bombardea. Y mentes desprotegidas. Pero es aquí donde el apóstol Pablo persuade en lo siguiente: no se conformen con eso, con todo lo que yo anteriormente mencioné. No se conformen con eso. No se dejen moldear de algo externo y no tomen la forma del mundo. Un día Jesucristo te encontró, recibiste la salvación, empezaste a venir a la iglesia, fuiste bautizado, pero aún así tu mente tenía la forma del mundo. Y eso explica por qué hay cristianos que viven derrotados. Porque siguen teniendo los esquemas o patrones del mundo. Y eso no tiene nada que ver con que seas salvo, porque Jesucristo te alcanzó. Es porque tienen una mente vieja dentro de una vida nueva. Han recibido una nueva naturaleza en Cristo, pero siguen guiados por los viejos patrones de pensamiento que el mundo ofrece. Esa es la razón por la que vemos cristianos derrotados que no experimentan transformación ni madurez espiritual. Han sido declarados libres por la verdad de Dios, pero siguen viviendo como esclavos. Han sido adoptados como hijos de Dios, pero siguen viviendo como huérfanos. Han sido llamados luz y sal y siguen influenciados por la oscuridad, a pesar de que fueron alcanzados por el Evangelio. La Biblia dice en Proverbios 27:3, así: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que la identidad no está en la identidad no está en lo que una persona hace. La identidad no está en lo que una persona hace. La identidad está en lo que la persona piensa. Eso es lo que dice la Biblia. Tal cual es su pensamiento, tal es él. Y mientras la mente no cambie, tu vida tampoco cambiará. Así de sencillo. La conformación al mundo, el acomodarme a los patrones del mundo, sucede en la mente. Pero la transformación también ocurre en la mente. Y no es algo instantáneo. La transformación no es algo instantáneo, sino que es todo un proceso, porque así fue diseñado por Dios. Ahora miremos cómo renovar la mente. Ya hicimos un diagnóstico de cómo estamos, identificamos la necesidad de que debemos ser transformados y ahora vamos a mirar cómo podemos vivir ese proceso de transformación. Cuando Pablo utilizó ahí en Romanos 12:2 la palabra transformación, esta tenía relación
con la palabra metamorfosis, que describe lo que sucede a una oruga cuando se convierte en mariposa. Y vamos a mirar en la pantalla algo interesante. ¡Guau! Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Cosas maravillosas que tienen que ver con la transformación de nuestra mente. Démosle alabanza a Dios. La Biblia no habla de una mejora o un remiendo o un ajuste. O el apóstol Pablo dijo: remienden su mente. Está hablando de una transformación tan profunda que lo que eras antes no define lo que eres hoy. Pero si dejas que el Señor te transforme. Porque una cosa es la vieja naturaleza y otra es la vida nueva en Cristo. Una oruga no se convierte en una mariposa mejorada. Se convierte en algo totalmente diferente. Algo que antes se arrastraba, se convierte en algo que ahora vuela. Un gusano que hubiera podido terminar en el buche de un pajarraco, se convierte en el más maravilloso de los insectos. Y eso es lo que Dios tiene para tu mente. No una mejora sobre patrones que gobernaban tu vida antes de Cristo, sino una transformación completa desde tu interior, con una nueva manera de ver a Dios, de verte a ti y de ver el mundo. Eso es transformación. La transformación no es un evento ocasional como si fuera un milagro que llega y nos transforma instantáneamente. Es un proceso diariamente intencional, decidiendo, mira esto, decidiendo en cuál molde vas a meter tu mente. Si lo metes en el molde de la palabra de Dios o lo metes en los moldes del mundo mentiroso y sucio. La transformación viene por medio de la renovación del entendimiento en la manera de pensar. Y transformación significa hacer completamente nuevo algo desde adentro. No es restaurar algo viejo y tampoco es remendar algo que estaba roto. Es que Dios pone una vida nueva en nosotros a través de un proceso que se llama transformación y que es diario. Hay unos pasos para que nuestra mente sea transformada y los vamos a ver. El primero es aceptar la realidad. Por eso fue que hicimos un diagnóstico, para identificar nuestra realidad, identificando lo que está funcionando mal, es decir, la mente. En nuestra vida lo que está funcionando mal es la mente. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:21 describe el problema de esta manera: aunque los seres humanos conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ven por qué el problema está en la mente? Esto puede significar que la mente quedó en oscuridad y no tiene la luz para ver la vida desde la perspectiva de Dios. Así, las personas creen que no tienen valor cuando en realidad son imagen y semejanza de Dios. Hay personas que están convencidas que su pasado las define para siempre, cuando en realidad el Señor Jesucristo hizo nuevas todas las cosas. Y por eso el proceso de transformación no depende de si quiero, si me gusta o si puedo. Depende que es ser obediente a Dios, porque Él ha establecido ese proceso dentro de su plan y proyecto divino para nosotros. Segundo paso es aceptar con convicción la verdad del Evangelio. Y esto no solamente tiene que ver con el perdón de tus pecados, sino que se enciende una luz en tu vida y recibes la capacidad de ver y empiezas a ver la vida y las circunstancias desde la perspectiva de Dios y no desde la oscuridad del pecado. Por eso la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ves por qué la transformación es un plan de Dios al que tienes que someterte si eres hijo de Dios? Tercer paso es permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Es importante entender que tu espíritu es renovado en el momento de la salvación. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo vino a ti y te dio vida espiritual. Por eso ahí tu espíritu es renovado. Tenías un espíritu de muerte porque era un espíritu humano, pero ahora viene el Espíritu Santo de Dios y te da vida espiritual. Eso pasó en el momento en que recibiste al Señor Jesucristo en tu vida como tu Salvador personal. Pero la mente se va renovando en el proceso de santificación que el Espíritu Santo empieza a hacer en tu vida a partir de que le recibes. Y este es un proceso continuo en el cual tienes que participar de manera activa, porque ya lo dije que no va a pasar por milagro, va a pasar porque tú decides meterte en el plan de Dios. Cuarto paso es alimentar tu mente cada día con la palabra de Dios. A Josué le fue dicho por Dios mismo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, de día y de noche, en todo tiempo. Así como el pueblo de Israel que lideraba a Josué tenía que cada día levantarse de temprano y buscar el maná, buscar su alimento, así tú tienes que alimentarte cada día con la palabra de Dios. Y ese es un paso importante en el proceso de transformación. Séptimo paso. Estamos atentos. Estamos conectados. Qué bien, gloria a Dios. Nadie se puede distraer hoy. Quinto paso es comprender tu nueva identidad en Cristo. Mira, la Biblia dice también por el apóstol Pablo en Romanos 6:11: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús. Aquí el trabajo de la mente se basa en creer lo que Dios dice de ti, porque la mente tiene que aprender a operar desde la verdad de Dios y no desde las mentiras que el mundo le dice. Tu mente tiene que aprender a obrar, a actuar desde lo que la palabra de Dios dice para ti. La verdad de Dios dice que tú has sido libre y que ya no eres más esclavo del pecado. Mientras que el mundo dice que el pecado no existe y que todo lo que quieras hacer y te dé placer está bien. Vemos el contraste. Mientras la persona no procese en su mente su nueva identidad, seguirá viviendo según la vieja naturaleza. Esto tiene que ver con que ya no eres un esclavo del pecado. Procesas en tu mente tu nueva identidad como hijo de Dios y empiezas a entender que ya no practicas el pecado porque no eres esclavo del pecado. Eres un hijo de Dios ahora y tienes que pensar y vivir como hijo de Dios. El sexto paso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que debes examinar, filtrar, analizar, evaluar cada pensamiento a la luz de la verdad de Dios, ya que la mente renovada no acepta todo lo que viene. La mente renovada sabe lo que deja entrar y lo que debe rechazar. Repito, no debes aceptar todo lo que viene a tu mente. Una mente renovada, una mente que está en el proceso de transformación, sabe lo que deja entrar y sabe lo que debe rechazar. Y uno podría decir, pero ¿cómo hacer eso? No es fácil, no es tan sencillo. Pero mira, el mismo apóstol Pablo da la respuesta en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este debe ser el esquema de pensamiento de la mente renovada de un hijo de Dios. Y si un pensamiento que llega no pasa por este filtro de Filipenses 4:8, no debe tomar lugar en tu mente. Entonces no es tan complicado. Mira que es así de sencillo. Un pensamiento que dejes albergado en tu mente se convierte en una creencia. Esa creencia se convierte en una convicción y las convicciones te llevan a tomar decisiones. Y tus decisiones determinan tu estilo de vida y tu estilo de vida determina tu destino. Y el destino es condenación o salvación. ¿Y dónde empezó todo? En un pensamiento. Entendemos la insondable riqueza de Dios en su sabiduría y en que tenemos que ser obedientes al plan de transformación que Él trazó bíblicamente. El séptimo paso es contrarrestar todo pensamiento de la vieja naturaleza con la verdad bíblica. Tal vez
venga un dardo a tu mente a decirte que eres un mediocre, que no tienes carácter, que caes demasiado fácil ante las tentaciones y que nunca podrás salir del hueco de tu pecado. Pero ahí es donde te revistes de autoridad y confiesas con toda certeza y seguridad que eres nueva criatura en Cristo y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, porque tienes la mente de Cristo. Alabanza a Dios nuestro Padre. En el libro de Éxodo, capítulo 20, encontramos el decálogo de 10 leyes morales divinas dadas a Abraham en el monte Monserrate. ¿Y cuál fue el chiste? Es saber si su Biblia es igual de santa a la mía. En Éxodo 20 encontramos el decálogo de 10 leyes morales divinas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Las cuales hoy el mundo cogió y las volteó totalmente y ha dicho que hacer todo lo contrario a los 10 mandamientos es permitido. ¿Estoy mintiendo? Pero mira, no solo lo ha permitido, sino que lo han venido legalizando. Han legalizado el pecado. Ojo, los verdaderos hijos de Dios no se acomodan a las leyes miserables de un sistema de gobierno corrupto, sino que también rechazan con la palabra de Dios toda práctica pecaminosa. ¿Está claro? Terminando estos 7 pasos. ¿Cuáles 7 pasos? Aceptar la realidad, aceptar la convicción de la verdad del Evangelio, permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida, alimentar tu mente cada día con la palabra de Dios, comprender tu nueva identidad en Cristo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, contrarrestar todo pensamiento de la vieja naturaleza con la verdad bíblica. Al terminar estos 7 pasos, tengo que decir lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo puede levantar un cuerpo muerto, ¿cómo no va a poder renovar, transformar una mente quebrantada? Él puede vencer los patrones de pensamiento más profundos que el mundo y el enemigo hayan instalado en tu mente. Así es. Entonces, la pregunta aquí no es si tu mente puede ser renovada. Aquí la pregunta es más bien si vas a participar activamente en el proceso de transformación trazado para ti. Una mente renovada puede discernir la voluntad de Dios. Mira, deja de vivir conformado según los esquemas que el mundo trazó y empieza a vivir transformado por la verdad de Dios.
No te conformes al mundo, transfórmate de acuerdo a la verdad de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo está esperando que hagas en cooperación con Él, porque es un proceso en el que no estás solo y solo no vas a poder. Es un proceso en el que tienes que cooperar con el Espíritu Santo para que se haga la voluntad de Dios en tu vida, conforme al molde de la mente de Jesucristo. Y así se haga real la promesa que fue dicha a través del apóstol Pablo en Romanos 12:2. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una mente renovada puede discernir la voluntad de Dios. Y entonces no necesitas depender a toda hora de otras personas para que te aconsejen lo que tienes que hacer o qué decisiones tienes que tomar. Porque la persona que ha sido transformada puede sentir, distinguir, percibir entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que es de Dios y entre lo que es de las tinieblas. Porque tiene una mente que está sintonizada con el Espíritu de Dios. Dios tiene una vida de seguridad y certeza para ti. Así que en nuestra vida espiritual las adivinanzas espirituales no valen. Dios no tiene una vida de decisiones tomadas a ciegas para nosotros, sino una vida orientada por la verdad que te guiará en cada circunstancia y momento a lo que es bueno, a lo que es agradable y a lo que es perfecto para ti. Así que nunca responsabilices a Dios por tus fracasos, por tus caídas. Más bien, asume tu propia responsabilidad y deja trabajar al Espíritu Santo en tu vida. Terminamos. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión sobre la cual has sido inquietada desde el momento en que llegaste a este lugar. Entonces tú decides conformarte, acomodarte de acuerdo a los patrones del mundo o ser transformado según el propósito divino. Escoges cuál camino seguir. Decides si te vas a conformar a los parámetros viciados por el pecado de este mundo o si más bien entregas en manos de Dios tu vida y sigues los pasos expuestos hoy. Esos 7 pasos para que vivas un proceso interior de transformación. Tienes que decidir si sigues viviendo con la mente vieja o si empiezas a vivir un proceso de transformación. Decidir si sigues produciendo los mismos resultados según tus propias capacidades y esfuerzos o si le permites a Dios que produzca algo nuevo en tu vida. El Espíritu que inspiró a Pablo en Romanos 12:2 es el mismo Espíritu que vive en ti. Y Él que comenzó la buena obra en ti es fiel en perfeccionarla y terminarla. Así que no busques culpables de tus propios fracasos, porque la responsabilidad solamente es tuya. Por andar dejando pasar las oportunidades que Dios te ha dado para crecer y ser transformado. Activa hoy el filtro de la palabra de Dios en tu vida.
en tu mente, para que no sigan los pensamientos del mundo moldeando tu vida. Levántate en el poder de Cristo y diles a las mentiras que ya no tienen ninguna autoridad en tu vida. Recuerda que una mentira se convierte en una convicción y lleva a la condenación. Pero una verdad puede transformar tu mente y guiarte a la salvación y vida eterna. Dios te ama con amor eterno y Él siempre ha querido lo mejor para ti. Ya no le cuestiones más a Dios y acepta que la mejor opción que hoy te queda es que te rindas a Él. Finalmente, te quiero invitar a que hagas que Romanos 12:2 sea una realidad en tu vida. Si tu mente es renovada, tu vida será transformada, hecha nueva. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Bíblicamente, servir es una manera de seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y nos lo demostró muchas veces, como por ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, como cuando les decía: el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que volverse menor. Y así nos corresponde a nosotros. Nosotros no venimos a ser servidos, venimos a servir. Aún los líderes, los pastores de una iglesia, no son para que los sirvan. Simplemente que son primeros en responsabilidad, pero son exactamente igual a cualquier miembro de la iglesia. Servimos en la iglesia porque Dios nos ha bendecido, nos ha salvado, porque Dios nos ha librado del pecado y nos ha creado con un propósito, y ese propósito es servirle. No vale la pena llenarnos de las bendiciones de Dios si no se las transmitimos a sus hermanos. Seríamos como el mar muerto. El mar muerto recibe, pero no tiene cómo sacar sus aguas. En cambio, cuando usted explota todas las bendiciones que Dios le ha dado y las esparce entre la iglesia, usted está sirviendo. Y eso es finalmente lo que Dios busca cuando lo bendice. No lo bendice para consentirlo, lo bendice para que usted bendiga a los demás con sus servicios, con los dones y los talentos que Él le ha dado. Ese es el motivo de servir en una iglesia. Por eso queremos invitarlos a que los domingos nos acompañen a la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza. Todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio, un servicio de adoración, de alabanza a nuestro buen Dios por todas las bendiciones que Él nos da en el día. Venimos a la iglesia conforme a su palabra nos indica. Su palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Nosotros sí lo hacemos, porque es a través de la relación con nuestros hermanos en que demostramos el amor de Cristo. Por eso te invitamos a nuestra iglesia, para que vengas a servir, para que vengas a amar como Cristo nos ha amado, de una manera incondicional.